Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Termina Romanos, la parte doctrinal, en Romanos 11, al final, para entrar en el capítulo 12, que es la parte práctica. Dios ha instruido. Dios en las páginas de Romanos está pues registrado la abundancia de la gracia de Dios. Desde el capítulo 1, 2 hasta el 8, ahí Dios, por su Espíritu, desarrolla el tema de la justificación, santificación y glorificación hasta el capítulo 8. El 9, el 10 y el 11 habla con este tema relacionado con el pueblo de Israel, con la nación de Israel, hasta el 11. Hasta el 11, al final, donde termina con una doxología, decíamos, ya en el 33, 11, 33, 34 y 36, termina la parte doctrinal, el desarrollo de lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando termina en el versículo 33, dice Pablo, con todo su ser, con toda su gratitud, con toda su profundidad del corazón, dice 30, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Miren, cuán insondables son sus juicios e inescrutable sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue? ¿Quién le aconsejó a Dios? ¿O quién le dio a él primero? Quiere decir, ¿de quién aprendió Dios? Para que le fuese recompensado. Y termina diciendo, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Y todos decimos ese final, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así termina la parte doctrinal. Ahora, va a entrar a la parte práctica. Dios ha hecho todo por nosotros. Se dio con todo. Ahora nos toca a nosotros darle a Dios. ¿Qué podemos darle a Dios? Si de Él y por Él todo es de Él. Pero habla aquí la parte práctica de nosotros los creyentes. Capítulo 12, ahí está el tema, 12 de Romanos. Habla de la parte práctica, todo lo que ha revelado es la parte doctrinal, espiritual, por la gracia de Dios. Ahora es la parte práctica de cada uno de nosotros. ¿Qué nos toca hacer? ¿Qué podemos hacer? Si Dios lo hizo todo por nosotros, ya tenemos salvación, ya tenemos bendición, ya tenemos a Cristo en el corazón. ¿Qué podemos hacer? Y lo explica aquí. La parte práctica de la epístola es a partir del capítulo 12 para adelante, los últimos capítulos. Pero miren, apenas vamos a tocar 2 versículos, por supuesto, con otros pasajes más. En los capítulos anteriores se ha revelado lo que es Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora, nosotros debemos responder
en nuestras vidas, en nuestro caminar diario, nuestras vidas, con una vida de devoción y servicio. Y eso se llama consagración. Diga consagración. Consagración a Dios. Nosotros, que estamos en este cuerpo, que estamos caminando cada día, ya sabemos lo que Dios es. Ahora, corresponde la consagración personal. Esto depende de cada uno, personal. ¿Cómo respondemos a las misericordias de Dios? Romanos 12, 1. Y el apóstol Pablo, él es el que escribe, él es el que escribe por medio de un escribiente, dice así, el 12:1, después de decir esas expresiones de júbilo: así que, hermanos, ¿cuántos son hermanos aquí? Digan amén. Amén. Así que, hermanos, os ruego, no les dice os ordeno, hermanos, es un ruego apostólico, es el idioma de la gracia de Dios. En la ley se ordenaba, pero bajo la gracia, Pablo dice, les ruego. Y es el vocabulario de Pablo. En algunos pasajes habla con ruego. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Esas misericordias de Dios son los que ha revelado en los anteriores capítulos. Por los favores de Dios, por la gracia de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis ¿qué? Cuerpo. Ahora habla a nuestro cuerpo. Aquí todos tenemos un cuerpo de debilidades. Y dice Pablo, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. A ver, está diciendo ahí, de presentar este cuerpo. Dios ya lo hizo todo. ¿Qué podemos hacer? Presenta tu cuerpo a Dios. Presentar. Eso se llama consagración personal a Dios. Es personal. Eso ya es voluntario. ¿Cómo te presentas? ¿Cómo te consagras a Dios? ¿Cómo me consagro a Dios? Presenta. Está rogando el apóstol Pablo. Os ruega. Con ese ruego, con la que se suplica, es un súplica del apóstol. Con eso, con esta palabra os ruego, se abre esta parte, esta sección de la palabra a partir del 12. En correspondencia, nosotros que hemos sido beneficiados con todos los favores de Dios, debemos corresponder a las grandes, ¿de qué manera? Responder a las grandes revelaciones de la salvación de Dios en los capítulos anteriores, capítulos precedentes. Como ya lo he dicho, salvación, santificación y hasta glorificación. Desde el punto de vista de Dios, la iglesia estamos glorificados. Lo dice en Romanos. Presentad vuestros cuerpos a Dios.
persuadidos, motivados por sus grandes misericordias. ¿Cómo te comportas? Ahí, eso es el. Ahora, ya que sabes esto que Dios ha hecho, ahora, ¿cómo es tu comportamiento? Nuestro andar diario, nuestro caminar, nuestra reacción a tan grandes revelaciones que Dios ha hecho. Dios se ha dado con todo por nosotros. Ya. Persuadidos por sus misericordias, debemos presentar nuestros cuerpos, como dice aquí. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis tu cuerpo. Otra cosa es el espíritu. Tu cuerpo, tu vida. ¿Cómo vives como cristiano? Cristiana. Presenta tu cuerpo en sacrificio, como dice aquí, en sacrificio vivo. Mire, no es un sacrificio muerto, como los que se hacía en el Antiguo Testamento. El sacerdote llevaba un animal muerto, sacrificado al altar y ahí, al lugar que corresponde. Sacrificio de animales se hacía, presentaba en el altar, quemaban, y Dios percibía olor grato. En el Antiguo Testamento, sacrificio de animales muertos, y esa sangre los rociaban donde corresponde. Animales muertos. Ahora, en el Nuevo Testamento es sacrificio vivo, ya no muerto. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ofrenda agradable. Rendir el cuerpo a Dios, dedicado a Dios. Muchos no han entendido, en muchos lugares, estar bajo la gracia, qué lindo, ya soy salvo, puedo hacer lo que quiera. Eso es malicia. Hay que presentar el cuerpo en ofrenda agradable a Dios. Mira que somos una ofrenda. Y olor grato. Hermano. Es bueno la ofrenda dar, ¿no? Pero eso es parte. Lo primero es el cuerpo. Quiere Dios tu cuerpo, mi cuerpo. En Hebreos también dice, presentad a Dios, Hebreos 13, ya, dice, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Eso acabamos de hacer. Qué bueno, qué lindo es alabar al Señor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y qué fácil. Pero ahora también es, tu cuerpo está pidiendo, más que la ofrenda que damos. Es bueno dar ofrendar. Más que la ofrenda de alabanza. Ahora Dios pide el cuerpo, tu cuerpo, mi cuerpo, tu vida. Eso está diciendo, sacrificio. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Mire, santo, agradable a Dios. Hermano, tiene que ser agradable a Dios. El cuerpo, nuestra vida cotidiana, de cada día, como cristianos. El mundo anda como quiera ya, el mundo es mundo. Allí todo es corrupción. Pero en la iglesia del Señor, el cuerpo. Dios pide tu cuerpo, mi cuerpo. Pide sacrificio de alabanza y demás sacrificio de ofrenda o de olor grato. Pero lo más importante es nuestro cuerpo.
¿Cómo andamos como cristianos? ¿Nos identificamos con el mundo, el mundano? ¿O somos una diferencia? Eso está diciendo. Tiene que haber una diferencia. Es verdad que estamos en medio de este mundo. Vivimos, trabajamos, trabajan en sus lugares, en medio de este mundo. Pero nuestra actitud personal, nuestra conducta está hablando. Tiene que ser diferente. Los de ahí afuera. Nuestro hablar también. Nuestro hablar es diferente. Alguien me dijo, hablar con es bueno relacionarse con las gentes y todo eso. Pero cuando ya mucho se habla, y alguien me dijo, no, pues no hay caso de estar con un mundano muchos rato hablando, pues otro idioma hablan. Nosotros hablamos el idioma de la fe. Entonces, esta ofrenda del cuerpo se diferencia, es un contraste con las ofrendas inmoladas del Antiguo Testamento, que eran ofrendas que recibía Dios, porque estaban bajo otro pacto. Estamos ahora en otro pacto, el pacto de la gracia de Dios. Ahí, antes de la cruz, se presentaban, eso Dios había ordenado. Pero en la cruz, el Señor Jesús mismo fue un sacrificio santo, agradable a Dios. Ofreció su cuerpo a Dios el Padre, allí en la cruz. Él es la ofrenda perfecta en la cruz. Todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento tenía valor en esa época, antes de la cruz, ¿ya? Pero eran sombra y figura de las cosas venideras. Una sombra, no era la realidad, sombra. Hablaba de la realidad de este tiempo. Eso lo dice en Hebreos, sombra, todo Hebreo, la gran parte de la epístola a los Hebreos habla sombra y figura de las cosas que se iban a manifestar en este tiempo de gracia. Sí, entonces, cuando dice otra vez, estamos en un versículo, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios, por los favores de Dios, por todo lo que hizo Dios por nosotros, ya, hasta allí en la cruz, que presentes ahora. ¿Cómo respondes? Nos dice Dios ahora con tu vida, con tu cuerpo. ¿Cómo respondes? ¿Cómo respondo a estos grandes favores y favores eternos, hermano? ¿Cómo respondemos con nuestra vida, con nuestro andar? Presenten. Y Pablo dice, les ruego, por favor, tu cuerpo. Lo quiere Dios. Tu vida, agradable a Dios. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué? Nosotros decimos, ¿no? El domingo, vamos al culto. Qué lindo, aquí estamos, en el culto. El domingo, 2 horas y media. Pero el servicio, el culto agradable es de continuo, todos los días, toda nuestra vida, un culto agradable a Dios. ¿Qué hacemos aquí en el culto? Alabamos, nos gozamos, nos relacionamos. Ahora el culto es continuo, no solamente el domingo. O sea, está hablando de nuestra conducta, sí, hermano.
Y dice al final, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay que rendir a Dios. Servicio también es. Servicio a Dios es rendir el cuerpo. ¿Por qué el cuerpo? ¿Por qué nuestro cuerpo? Porque dice la palabra que nuestro cuerpo, ¿qué es? ¿Eso qué? Templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido a Pentecostés a morar, y a nosotros cuando nos convertimos. Y entonces nos convertimos en templo. Muchos dicen, no, vamos a la iglesia, ¿no? Al templo, no. Este lugar es un lugar, es un local donde nos congregamos, donde se congrega la congregación de los santos. El verdadero templo, cada uno de nosotros. Porque el Espíritu de Dios mora aquí. Templo. Entonces el presentar el cuerpo no es el día del culto nomás, es de continuo. Templo. Esto lo leemos, 1 Corintios 6, poquito ahí, volcando. 1 Corintios 6, 20, 19 y 20. ¿Lo tienen en la pantalla? Ahí. Léanlo ahí, porque hay algunas personas nuevas y les facilitamos. Leamos todos. 1 Corintios 6, 19, 20. Y si tienen la Biblia, hay también. 1 Corintios 6, 19 y 20. 2 y 3. 20, sigan. ¿O ignoráis, hermano? ¿Acaso no sabéis? Está diciendo. ¿O ignoráis que qué? Vuestro cuerpo. ¿Qué es este cuerpo? Templo. Esto se convierte en templo. Tenemos flaquezas, debilidades en la carne, y a veces tenemos errores, pero adentro mora el Espíritu de Dios. Eso es cristianismo. Eso es ser creyente verdadero. Porque en las grandes congregaciones, en todo lugar, se mete gente que no es cristiana por algún interés, por el momento de prueba que está pasando, va. Está bien los templos, pero el verdadero templo es aquel que tiene morando el Espíritu Santo en su corazón. ¿No sabéis? Dice. ¿No sabéis? Era 19 y 20. ¿O ignoráis? Dice. Que vuestro cuerpo, ¿qué es? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Alguien como le había dicho al pastor, ¿no? ¿Qué se ocupa de mi cuerpo? Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. No es su cuerpo. Le pertenecemos a Dios. Ahí lo dice el 20. Porque habéis sido comprados. ¿Con qué? ¿Con oro, con plata, dólares? ¿Que no hay ahora? Con la sangre preciosa de Jesucristo. Porque habéis sido comprados por precio, a precio de sangre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y en la sangre de Jesucristo. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, ¿de quién es?
de Dios. El cuerpo es de Dios. Ha pagado un gran precio que nadie puede pagar. La sangre de Jesucristo, inmaculada, sin mancha. Toda carne es contaminada. La única sangre sin mancha fue la que derramó en la cruz el Señor Jesús. Y a ese precio nos compró, te compró y me compró. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y a su nombre somos propiedad de Dios. ¿Cuántos son propiedad de Dios? Digan amén. Y a su nombre, Él es nuestro dueño. Él es nuestro dueño. Legítimamente, con todo derecho. Los cuales son de Dios. Entonces, un poquito, estamos en 6, 19 y 20. Una hoja atrás, 3:16. Ahí está hablando personalmente el cuerpo del creyente. Ahora en 3:16, todos lo leen, seguramente está en la pantalla o en su Biblia, léalo. 3:16, ¿ya? A ver un momentito. Ahí está. 3:16, 2 y 3. Mira, ¿no sabéis? ¿No has entendido? ¿No sabéis que sois? Aquí está hablando a la iglesia ahora. En el anterior capítulo hablaba personalmente. Aquí a la iglesia. ¿No sabéis? Dice. Que sois, ¿qué? Templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Por eso dice el 17, miren, advierte, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué es? Santo es. La iglesia es santa. Si alguno destruye con sus actitudes carnales y profana, Dios le va a destruir. No quiere decir que se va a perder, pero va a venir la tribulación, la prueba, el castigo. Bueno, presenten el cuerpo. Como entregar el cuerpo, como presentar el cuerpo, como resultado, uno, cuando presenta el cuerpo, presentamos el cuerpo a Dios, el creyente no será moldeado por este mundo. Estamos Romanos 12. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando uno presenta su cuerpo, el mundo no le va a moldear sus costumbres, sus formas de vida, como resultado. O sea, va a ser transformado de adentro para afuera, sus conductas, porque el Espíritu Santo es la guía. Y no va a ser influenciado por las costumbres pecaminosas de este mundo. Pecaminoso estoy diciendo. El mundo en que vivimos, bueno, todos se desarrollan, ahí vivimos, trabajamos y nos capacitamos, adquirimos, bueno,
estudios, pero está hablando de conducta, del andar creyente. Ahora, el siguiente versículo, el 2, dice así: no os conforméis a este siglo. Siglo es igual a mundo en el original griego. No te conformes. En otras palabras, no te amoldes a este mundo. No sigas el mundo, no sigas el molde del mundo, la forma de vida del mundo sin Dios. No te conformes a este siglo. Siglo, mundo, es igual también griego. No te conformes a este mundo. No vivas conforme el mundo vive. En el sentido espiritual estamos viviendo, diciendo, está hablando. No te conformes a este siglo, sino transformaos. Mira, tiene que haber una transformación, una renovación. No te conformes. No te dejes moldear por la forma de vida que viven los mundanos. Estamos hablando de conducta, no. Lo demás es hay que estudiar, hay que trabajar. Pero no te dejes moldear, dice en otra versión, por este mundo. Y en otra versión dice, no sigas la moda de este mundo. No imites la moda, las modas de este mundo. Entonces no te conformes a este siglo, mundo, en el original, sino que haya una transformación, ¿ya? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando el Espíritu de Dios mora, hay una renovación, medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y eso sirve para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, cuando haya una renovación. Y esto también se llama consagración. Algunos dicen, como estamos tanto tiempo en la carrera, pastor, ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo saber? Está escrito, pero si no lo entienden, presenta tu cuerpo a Dios, dedícate a Dios, sirve a Dios, llénate de Él, llénate de su palabra, y entonces vas a conocer cuál es la voluntad de Dios perfecta y agradable. No te conformes a este mundo. No te amoldes. Si hablo de mi experiencia de tantos años, hermano, al principio, pues, igualito yo, del mundo, con todos los problemas, con todas las corrupciones, pecados, cuando escuché la voz de Dios y su llamado, deseché todo lo que no le agrada a Dios. En lo posible, no entendía todo. Pero algo aquí pasó. Quería agradarle a Dios. Lo único, ¿qué más hay que desechar en mi vida? Con todo eso, mientras caminamos, todavía tenemos muchos errores. No te conformes a este mundo.
Porque ¿cómo? Considerando todas las bondades de Dios para con nosotros, que habla en los anteriores capítulos. Considerando que Dios se dio con todo por mí y por todos los creyentes. Todos los favores de Dios. Ahora debo corresponder de alguna manera. Con el cuerpo. Viviendo para Él. No te conformes, dice en este versículo, no te conformes a este siglo. No te conformes de acuerdo con el molde de este mundo. Y le voy a leer un versículo, porque el mundo es así en Gálatas 1:4, solamente voy a leer 1:4, dice así. Gálatas 1:4. Desde el 3 lo voy a leer. Gracia y paz sean vosotros de Dios Padre, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. El 4. El cual, está hablando del Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos ¿de qué? Del presente siglo malo, mundo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Este mundo es malo, una naturaleza caída, una naturaleza corrompida. En lo espiritual. No te conformes a este mundo malo. ¿No vemos que la maldad es cada vez más ahí afuera? De ahí nos sacó. Cada vez mal. Y esto va a seguir. Porque está escrito. Hasta que venga el Señor y saque a la iglesia. Y va a ser peor este mundo. Este mundo va nomás, según lo que está escrito. Es malo. Y ya hemos visto Gálatas, el siguiente libro o epístola es Efesios 2:2. Mira, Efesios 2:2. Dice así desde el 1, Efesios 2:1 dice, y Él, está hablando, Efesios, está escrito a la iglesia, a los creyentes, y nos está diciendo, y Él os dio vida, está hablando del Señor Jesucristo, y Él os dio vida a vosotros, cuando estábamos, ¿qué? Muertos. ¿En qué? En vuestros delitos y pecados. Ahí vino, se nos reveló, nos dio vida. El 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este mundo está gobernado por este ser, el príncipe de la potestad del aire. Este mundo. El espíritu que ahora opera en los hijos de Dios les hace hacer lo que él quiere. Está hablando de Satanás, en otras palabras. El mundo está gobernado por este príncipe, dice. Y de él nos tomó el Señor. Amén. Los cuales anduviste en otro tiempo, en mi vida pasada, siguiendo la corriente de este mundo. Uy, este mundo va conforme a esa corriente.
Hemos visto las riadas, ¿no?, de agua y cómo arrastra y lleva todo. Así es este mundo, está arrastrando con todo. Porque está gobernado por un príncipe de la potestad del aire. Destruye, arrasa, se lleva todo. Hermanos, esa es la verdad. Por eso dice, si lo puede encontrar en la pantalla, 1 Juan, capítulo 2, ya, sé que no tienen facilidad los nuevos, pero en la pantalla pueden verlo los demás. Busquen 1 Juan, tenemos que aprender a manejar así la Biblia. Ya, 1 Juan, capítulo 2, 1 Juan, capítulo 2, 15 al 17, dice así, 15 al 17. Mira lo que dice, no améis, ¿a quién? Mira, Dios es amor, tenemos que amar al prójimo, tenemos que amarnos entre nosotros, pero aquí hay no améis. ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? 2.15. 2.15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, se apega a las cosas de este mundo, a las costumbres de este mundo. El amor del Padre no está en él, no tiene aquí adentro. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Y el mundo pasa. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A su nombre. El que hace la voluntad de presentar el cuerpo y no dejarse amoldar por este mundo. El que hace la voluntad de Dios permanece ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Eterno. Tiene beneficios eternos. Qué tremendo. No lo digo yo. Seamos transformados. Este es un proceso, ¿ya? Por eso estoy hablando a la iglesia. En creyentes. Somos transformados en el nuevo hombre. Volvemos a Efesios, por favor. Un poquito más para apoyar todo esto. Efesios 4:22. Efesios 4:22. Ojo, hermano. Yo no les estoy diciendo, es la Biblia, es Dios. Estás redirigiendo tu corazón, a mí también. Porque la palabra de Dios es espada que penetra. No sé, a mí también, corta. Para afuera y para adentro, hermano. Al predicador también le corta. Me charquea. ¿Han visto cómo se charquea? Todo. Eso hace la espada, eso hace la palabra. No sé qué está haciendo en ti y en mí, hermano. La palabra de Dios es viva y es eficaz, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Mire cómo entra el poder de la palabra y discierne los pensamientos
y las intenciones del corazón. Lo dice Hebreos 4. Efesios 4, 22. Efesios 4, 22. Hasta el 24 dice, otra vez, vas a recordar, en cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a tu vida pasada, me está diciendo, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre no es el abuelo, sino la carne, la vida pasada. Despojaos del viejo hombre, que es, ¿cómo es el viejo hombre? ¿Fuera? Viciado, vicioso, conforme a los deseos engañosos. Ahora dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Esa es la nueva criatura, el nuevo hombre en Cristo Jesús. Vístanse. Está hablando de una vestidura espiritual, una renovación. Vístanse. Todo esto se hace presentando el cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre. ¿Cuál es el nuevo hombre? Cristo formado en el creyente. Cristo formado en el creyente. O sea, llegar a una madurez, a la perfección, solo por el Espíritu. No es por esfuerzo humano, esto es el Espíritu de Dios. Por eso hay que presentar, y Dios se encarga de hacer. El nuevo hombre, creado según Dios. Ese es un cristiano maduro. Cristiano espiritual. El cristiano niño es carnal. Cristo formado en el creyente. Vidas, y esto son vidas modelo. No estoy hablando de modelos que hay en el mundo, no. Vidas, modelos para la venida del Señor. ¿Cuántos estamos esperando la venida del Señor? Vidas, modelo para el Señor. Primera Tesalonicenses 5, 21. Desde más antes, pero vamos a tomar esto. Es esta porción. 21 al 24 dice. 21. Está dando, son mandamientos bajo la gracia. Otros son los mandamientos bajo la ley. Los 10 mandamientos y todo. Estos son mandamientos. En la gracia también hay mandamientos. Y dice en el 21, esta porción, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios, miren, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, miren, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. ¿Para cuándo? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 24 dice, fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Él mismo hace, por medio de su Espíritu.
La vida del creyente como hijo de Dios, hermano. Para terminar, volvemos donde hemos empezado. Romanos 12. Y dice 1 y 2. Lo voy a volver a leer, son 2 versículos que lo vas a repasar, lo vamos a repasar. Y entonces por eso dice Pablo, con ruego. En varias partes es el lenguaje de ruego. Ruego que me imitéis, dice. Les ruego. Es el idioma de la gracia de Dios. Otra cosa hubiese sido les ordeno, pero bajo la gracia, les ruego. 12:1. Así que, hermanos, os ruego por tantas misericordias de Dios que presentes tu cuerpo en sacrificio, en ofrenda santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto, respuesta. Esta porción también lo he titulado como respuesta. ¿Respuesta a qué? A todo lo que ha hecho Dios por nosotros en los anteriores capítulos. Ahora respondemos a Dios en estos 2 versículos y por supuesto en todos los siguientes versículos y capítulos que siguen. Es la respuesta del verdadero creyente a Dios. ¿Cómo respondes a las misericordias de Dios? Misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, no al pecado, no a la inmundicia y todo lo demás. Que presente tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu ofrenda. Sacrificio es ofrenda agradable a Dios, racional. La mejor ofrenda que presentamos a Dios es nuestro cuerpo. Es bueno ofrendar para la necesidad, sí. Es bueno ofrendar con alabanzas. Pero lo que Dios pide más es el cuerpo. Preséntalo. Y para que se presente tu cuerpo y sea agradable a Dios, es que no te conformes a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esta palabra hace también la obra de renovación, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, perfecta y agradable y perfecto. En otras palabras, para que experimentéis estar dentro de la voluntad de Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Que Dios nos ayude. Que Dios haga su obra en cada uno de sus miembros. No solamente aquí. Esta palabra llegue donde el Espíritu quiere que llegue. Oremos. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.